Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a ver hoy el uso de muy y mucho. Hay en el español acá una clasificación de adverbios que llamamos de adverbios de cantidad, como mucho, menos, más, poco, mitad. Todos ellos son considerados adverbios de cantidad. Pero hay en español dos tipos de adverbios de cantidad que significan la misma cosa, como tenemos acá el ejemplo de muy y mucho. En español significan la misma cosa, muito en portugués. Entonces, como un adverbio es igual al otro, y cómo vamos a identificarlo, cómo vamos a distinguirlo, cómo vamos a utilizarlo, de qué manera y por qué tiene el mismo significado, se escribe diferente y también se utilizan de forma diferente. Es lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? En esta presentación. Adverbio de cantidad, usos y reglas del español. Acá yo tengo muy, mucho. Como ya dije, tiene el mismo significado, pero utilizamos de forma diferente. Por ejemplo, muy yo utilizo con adjetivos, todo que califica bello, feo, magro, gordo, delgado, alto, bajo, hermosa, hermoso, sí, guapo, guapa, todas las cosas que yo pueda calificar una ciudad, un objeto, una persona, y también con otros adverbios que puede ser de modo, de lugar, de tiempo y etcétera. Y mucho yo utilizo con sustantivos, sustantivos en singular, plural, femenino o masculino y verbo infinitivo. Mira que los dos significan lo mismo, pero uno es variable, el mucho, y el otro es variable, el muy. Entonces, hay que tener un poco de atención para no utilizarlo de forma equivocada. Verbo con mucho. Acá yo trajo algunos ejemplos de cómo yo utilizo el mucho con verbos. Primero yo pongo el verbo, después el adverbio. Me duele mucho la cabeza, yo trabajo mucho, él estudia mucho, caminamos mucho en la playa, hablo mucho en el aula y corren mucho los atletas. Acá yo tengo usos de muy con adjetivos, muy alto, muy fácil, muy difícil. Usos de muy con adverbios, muy bien, muy mal, muy tarde. Yo tengo muy bien, que es un adverbio de modo. Bien es la manera como yo estoy. Estoy bien, estoy mal. Estás muy tarde. Ese tarde es un adverbio de tiempo. Hay algunas excepciones. ¿Cómo así? Yo dije que yo utilizo muy con adjetivos y adverbios, ¿sí? Pero hay algunos adverbios que yo no puedo utilizar con muy, que son ellos: mejor, peor, mayor y menor. Entonces, si yo no utilizo estos adjetivos con muy, yo voy a utilizar con mucho. Mucho mejor, mucho menor, mucho peor. Yo no digo muy mejor, muy menor, muy peor, porque se queda una cosa muy una regla
creo que se aplica la regla de eufonía. El sonido que escuchamos no es agradable, muy mejor. No es agradable escuchar así. Entonces utilizamos mucho mejor. Es mucho mejor utilizar de esta manera. Es mucho menor que aquel. Es mucho peor que quedar sin hablar contigo. Entonces, es una cuestión de eufonía. El sonido no suena agradable para la persona que estás oyendo. Y de 4 adverbios también. Hay 4 adjetivos que yo no puedo utilizar con muy, que son esos que yo he leído. Y 4 adverbios que son ellos antes, después, más y menos. Yo no digo muy antes, muy después, muy más. Escucha cómo se quedó horrible el sonido. Muy más, muy menos. No, es algo desagradable de oír. Cuando yo digo mucho antes de ti, llegué mucho antes de ti, llegué mucho después de ti, yo mucho menos sé sobre este contenido. Entonces suena más agradable a los oídos. Entonces es una regla de eufonía no utilizar estos adverbios con muy ni tampoco estos adjetivos, ¿sí? Hay solo esas excepciones. Acá, a pesar de que tiene el mismo significado, el uso de muy y mucho en español se difiere de acuerdo con lo que acompaña. Muy adverbio, la forma acoplada de mucho es invariable y siempre irá antes de adjetivos o de adverbios. Ya mucho varía de género y de número cuando acompaña o se refiere a un sustantivo, pero eso no ocurre cuando acompaña un verbo en la frase, pues así funciona como un adverbio. Acá yo creo las actividades para que puedan practicar. Es un contenido muy breve, solo para que sepan la diferencia entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si yo hablo español y utilizo estos adverbios en mi oralidad, yo tengo que utilizarlos de manera correcta para que no haga un sonido desagradable y equivocado de mis palabras, ¿sí? Acá, completa con muy o mucho o mucha, muchos o muchas, las frases siguientes. Yo tengo en verano, hace, yo pongo muy, mucho, muchos, mucha o muchos calor. De acuerdo con el sustantivo, si fue un sustantivo yo utilizo mucho y va a variar de acuerdo con el género y con el número. Si fue un adjetivo, excepto los 4 que dije, yo utilizo muy. Y así por delante. Hay que prestar atención que hay una excepción para el uso de muy con 4 adverbios y 4 adjetivos. Por eso, otro tipo de adjetivo que no sea uno de los 4, yo utilizo tranquilamente. Más frases, son 20 frases para utilizar los adverbios correctos en ellas, ¿sí? Acá yo traje una tirita de Mafalda. Yo pregunto, ¿cómo fue utilizado el uso de mucho o muy en la frase, en la tira? Explica utilizando las reglas y usos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo explicar utilizando las reglas? Bien, si en la tira yo encuentro el adverbio muy,
yo voy a explicar. El adverbio muy fue utilizado porque la palabra siguiente se trata de un adjetivo. Si en tira yo utilicé el adverbio mucho, yo voy a explicar. Yo utilicé el adverbio mucho porque la palabra que viene después se trata de un sustantivo masculino singular, es importante. Vas a observar para explicar de acuerdo con la regla. Hay algo que el email no podrá reemplazar nunca en la relación epistolar. Es mucho más rápido, no importa la ortografía. El gusto a goma de las estampillas. El Clarín, 22 de mayo de 2001. Si el referente da frase es mucho más rápido fosse cartas. E se mantivesse o mesmo tempo verbal, a redação correta seria a seguinte: letra es mucho más rápida, son mucho más rápidas, son muy más rápidas, son muchísimo más rápidas o serán mucho más rápidas. Acá vamos a elegir la cuestión correcta de acuerdo con el uso do muy. Si la palabra fuese cartas, van a interpretar y apontar a resposta correta de acordo com a regra também. Acá, el vocábulo muy, no estou muito de graça. Se usa correctamente en la opción. ¿Cuál de esas opciones el uso de más, el uso de muy fue utilizado correctamente? ¿Sí? Observa con atención todas las frases y marca la opción correcta. Señala el empleo correcto también de la forma mucho o de la forma muy acoplada. Acá yo tengo tanto el uso de mucho cuanto el uso de muy. Entonces van a elegir apenas una cuestión correcta, ¿sí? Embora yo utilizo las dos opciones, ¿sí? Entonces es eso. Hasta la próxima y buen éxito.